Pero bueno, luego el presidente interactuó varias preguntas interesantes. Una sobre el tema de la posición de la conferencia del episcopado. El presidente dijo algo que creo que es interesantísimo. El presidente decía es que el problema de Haití no es un tema migratorio. Es un tema, y él no lo dijo así, pero esto lo pongo yo, es un tema de supervivencia nacional. Cuando hablamos del problema haitiano, en cualquier dimensión, nosotros no podemos verlo solamente de la perspectiva migratoria. Esto es un tema mucho más complejo. Porque lo que está pasando ahí al lado es una cosa, un desastre. Una crisis humanitaria a punto de estallar a niveles que no se ven en América en la historia, nunca se han visto en América, en Occidente en la historia. Que hay que irse al África subsahariana y los procesos de descolonización para usted encontrar semejante crisis. Lo que está en ciernes ahí, lo que está produciendo. Y ante cosas como esas, nosotros tenemos que tomar como país todas las medidas necesarias, incluyendo medidas extraordinarias, como es, por ejemplo, usted tener controles migratorios con personas que son vulnerables, como las mujeres embarazadas. Porque no vamos a decir que no son vulnerables, son vulnerables. Sí. Es un perfil vulnerable, empobrecida, migrante, embarazada, es mujer, es un perfil vulnerable. Y uno no quisiera tener que llegar hasta ahí como sociedad. Pero es que estamos en momentos extraordinarios donde tenemos que decir, es que hasta aquí tenemos que poner una raya porque es que estamos perdiendo, vamos a perder el país. Porque es que hay una comunidad internacional y una clase política haitiana que no le importa ese pueblo. Entonces lo que está pasando para este lado y lo que va a seguir pasando si no decimos, miren, es que no. Y nos ponemos muy duros, entonces va a haber una situación que en 10 o 15 años este país no va a existir como tal. Esa es la realidad. El presidente lo explicó a su manera y se mostró partidario de hablar con los obispos y yo creo que es una actitud correcta del presidente. Él se ha mostrado muy abierto a conversar con quien haya que conversar para explicarle lo que haya que explicarle, quien haya que explicarle donde sea cuál es el nivel de gravedad en un trabajo de buscar la unidad nacional. Yo siempre he sabido, lo decía ayer, que los obispos, que la Iglesia Católica en algún momento iba a pronunciarse sobre eso. Incluso ayer decía que muchos duraron. Porque recuerdo que a los pocos días de el presidente anunciar las medidas y comenzar a implementarse, las 15 medidas aquellas que incluían los controles sobre las mujeres embarazadas, el semanario Camino, que es, digamos, la fuente oficial de la Iglesia Católica, que hace una crítica a la medida. Y eso se veía entonces que iba a venir por ahí, además por los perfiles que sabemos que tenemos en la Iglesia en este momento. Y se produjo en ese documento que la Conferencia del Episcopado emitió en el fin de semana. Ojalá que ese enunciado del presidente de mostrarse dispuesto a conversar con los obispos se produzca y que se den las canalizaciones del encuentro y el presidente acude a la conferencia del episcopado, converse con ellos, les explique, los escuche y la Iglesia Católica asuma por lo menos, no vamos a decir un rol militante de apoyo al gobierno, pero por lo menos que no sea un ente de crítica constante en un momento en que, reitero, la unidad nacional no puede tener fricciones, porque no es un problema migratorio. Eso que decía el presidente ayer es correcto, no es migratorio. Es un problema diferente, es un problema de supervivencia y hay que entenderlo así. Bueno, yo pienso que el comunicado de la Iglesia Católica, yo tengo ahí la situación muy personal de haber vivido las dos etapas. Yo creo que República Dominicana está siempre en el corazón del respeto a los derechos humanos. Lo que yo le contesto a mi episcopado es que eso es un negocio que se está haciendo de una serie de bandas que le cobran allá esas parturientas, la traen y la depositan ahí. Y eso había que pararlo. Y yo insisto que de las 15 medidas, la más dramática, pero la más efectiva ha sido esa. Y ayer, antes de ayer, Mario Lama dio una explicación y le dijo al episcopado que ahí no se violan los derechos humanos, que todo el que está ahí se atiende. Ahora, había que poner un paro a ese negocio que se hacía con las parturientas, un negocio vil que tenía... Entonces, aquí es difícil, porque la gran queja que tenemos los dominicanos es que había más partos
de ciudadanos de otro país que los de aquí, y eso tenía una afectación. Entonces, yo lo que voy es con la parte del negocio, que había que pararlo. Entonces, eso se ha hecho, yo por lo que he visto, se ha hecho con mucha dignidad, no ha habido atropello, siempre va a haber un exceso uno que otro. Ustedes ven en las imágenes, hay algo que está ocurriendo, y es que Migración ha puesto damas para estos operativos, o sea, oficiales, guardias, mujeres de Migración, que son las que están llevando a cabo esto. Entonces, el presidente ayer tuvo una reacción muy política y la saludo. No solamente le habló al episcopado, inclusive se refirió también a la disposición de conversar con el CODUE o lo que es de las iglesias evangélicas. Ahora, qué difícil es este tema, ¿eh? Un reclamo permanente para que se controle la migración haitiana. Cuando se toman medidas, esta vez 15, entonces sale el tema de que no debe de ser. Qué difícil es, porque lo de eso de migración de los hospitales, de no detenerse, iba a llegar que iba a haber momentos que eran hospitales para las haitianas. No, que ya había hospitales donde nada más las camas estaban ocupadas por haitianas. Pero se llegó un momento que uno se alarmó de que se estaban invocando, procurando que algunos especialistas médicos hablaran patuá, que hablaran creol, perdón. Entonces, eso se dio y lo malo de esto era el negocio que hay detrás de esto, de manera que eso evidentemente, como estaba previsto, creó un escándalo a nivel internacional. Que esos países no lo hacen, Donald Trump ha hecho lo mismo y se dan situaciones muy espeluznantes en el exterior, pero aquí lo importante es que el gobierno, por lo que dijo ayer el presidente, está en disposición de explicar, pero la verdad es que el trabajo que se está haciendo en migración no se ha detenido y sigue con los números. Lo que eso está creando mayor cantidad de problemas, no ahí en los hospitales, sino en los centros de trabajo, tanto industrial, en la construcción y en el campo, que eso es otra fragancia. Bueno, ayer el presidente también, sobre el tema de Haití, en su momento el ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, perdón, aclaró el tema del lugar donde han avanzado las bandas en la frontera por la cercanía de la provincia de Elías Piña, el caso de el pueblo de Mirambo, que lo tienen tomado. Se habló de un movimiento de las Caobas, que es un pueblo que está entonces ya más cerca de Belader, entre Mirambo y Belader. Decía el ministro de Defensa que hubo un intento, se acercaron a las entradas de las Caobas, pero no han penetrado al pueblo y que no se ha producido ninguna estampida hacia la frontera, a la pueblo de Belader. Negó la parte de la estampida de humana hacia esa zona y dijo que todavía está Belader en el medio. Yo entiendo que el ministro de Defensa sea tan contundente como lo ha sido todo el tiempo, es lo correcto en garantizar la seguridad fronteriza, que nuestro ejército está preparado para lo que sea en la frontera, y así debe ser el mensaje, y así hay que mantenerlo. Pero me va preocupando que se están acercando, o sea, ya está más cerca de Belader. Sé que a esa gente de las bandas, ellos no se la van con guardia, o sea, ellos es a los civiles desarmados que aterrorizan. Ellos cuando un guardia dominicano bien armado, bien apertrechado, le sale del frente, mandan corriendo. Yo no tengo la menor duda de eso. O cobardemente actúan lo que fuera. Pero hay que estar pendiente. Sí. Porque recuerdo siempre, vuelvo a recordarlo, el canciller Roberto Álvarez lo dijo en la ONU. Señores, esto se puede llegar a convertir en una conflagración internacional, en un conflicto internacional. Haití no tiene ejército. Estamos claros en eso. Pero Gaza tampoco lo tiene. Salvando la distancia, ¿verdad? Gaza tampoco tiene ejército. Sí. ¿Ok? Entonces, si se producen agresiones a este lado, hasta ahora yo no veo eso probable. No tiene razón de ser. O sea, nada le puede interesar menos a las bandas haitianas que enfrentarse a los dominicanos. Nada le puede interesar menos. Mira, pero hay que estar pendiente, atento.
a esa situación. Sí, por suerte en eso la Fuerza Armada le ha dedicado mucho tiempo y atención a cuidar la frontera y a observar lo que está sucediendo de aquel lado. Y evidentemente tenemos buena inteligencia de aquel lado. Sí, muy buena, muy buena. A mí me pareció tan precisa, correcta, habló como un guardia, como lo que es Fernández Onofre ayer. Corto, preciso, y dijo, no hay problema. Voy a hacer un comentario a mi costo, ¿no? Yo tenía cerca ahí al lado, siempre estamos ahí juntos, Deli Erasme, que maneja el tema de Haití por diferentes razones. Y ante una pregunta que se volvió a realizar sobre esa preocupación, Oscar, que tú señalas, Deli dijo, pero que él no entiende, porque es que eso está a 50 kilómetros del punto donde está el origen de eso. O sea, yo conozco el tema de Belader, yo cuando estaba en el tema olímpico hicimos juegos fronterizos, binacionales, perdón, cuando René Preval, de ahí fue que lo conocí, pude entrevistarlo cuando lo que logramos cuando ocurrió el terremoto fue ese conocimiento. Hacíamos juegos contra Belader, yo me sé las 3 provincias, las 3 comunidades de frontera, hacíamos juegos binacionales, hace muchos años ya. Y en el caso de, ¿cómo se llama el pueblo donde ocurrió el tema? Mirambó, Las Caobas. Las Caobas está a unos 50 kilómetros, me dice Deli, que él no entiende por qué esa extrema preocupación y coincide con lo que dijo el general Fernández Onofre, que no hay ningún problema, que está bajo control. Todavía. Bueno, evidentemente. Pero evidentemente está moviéndose allá. Sí. Ahí se han producido incidentes en la Caoba. Sí, pero no es lo mismo que sea en Belader, que sea en la Caoba. Que No, lo que digo es, yo no creo que a la banda le interese en la Caoba. Ahora, le puede interesar a Belader. Sí. Es un control de dinero, porque es comercio. Y le interesa a Belader ya hace rato que estuvieran allá, porque de aquel lado no hay juicio. Lo que pasa es que esa gente tiene muchos problemas y cada uno tiene su territorio. Yo soy de los que cree que yo creo que ellos tienen claro y ellos tienen que saber que todo eso que estamos armados y que está la guardia ahí, que se está preparado. No creo que las bandas tienen donde operar en Puerto Príncipe a venirse a meter para este lado. ¿Usted sabe cuándo eso va a ocurrir? Cuando con efectividad lo saquen de ahí, de Haití, del centro de sus operaciones. ¿Para dónde van a coger? Ellos es para acá que van a coger. Pero eso no ha ocurrido, ellos gobiernan Haití. O sea, un día de esto, como me comentó alguien, un compañero ahí ayer, dice, un día de esto, Barbecue se va a declarar el presidente de Haití, porque él es jefe de varios territorios ahí. Sí, no, y el área de él. Y el vivir junto fue el que habló, o sea, ellos son dueños de Haití. Kenia, yo no sé cómo no se ha ido todavía, los soldados. Ya ellos notificaron que están preparando para irse. Y entonces, vinieron unos kenianos, grandes, corpulentos, del mismo tez de ellos, oscuro, bajaron de un avión apertrechado y por ahí mismo se van, penosamente con menor. Pero usted sabe cuál es el motivo de que se van. Solamente se le ha cumplido con el 11% de lo que se le prometió entregarle. Equipo, dinero, medicina. El presupuesto fue de $600 millones, le han dado 64. Imagínese, Luis. Y a Trump, eso es una perla, eso es una perla. Y Trump, le faltan 2 ceros. Y para Trump es un país de mierda. Sí. Trump no está en nada de esa. No le interesa eso.